y fuera de la sí, también. Como ustedes ven, vamos a grabar también la reunión, el foro, para las compañeras que quieran luego revisar lo que les parezca importante, considerar algún punto estratégico del foro de femicidios, pero también para que se quede en las redes y que ustedes lo puedan buscar muchas veces como elementos de investigación, como elementos para las organizaciones de la sociedad civil en otros espacios. Desde la Prefectura de Pichincha les agradecemos muchísimo por haberse conectado la tarde de hoy y voy a empezarle dando la palabra a Carla Álvarez. Carla Álvarez es doctora en estudios políticos con mención en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Su formación académica se enfoca en el análisis de las políticas de seguridad en contextos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación abarcan las políticas públicas de seguridad, el control de armas pequeñas livianas, el tráfico ilícito de armas de fuego y las políticas de control de narcotráfico. Es profesora titular de la Escuela de Seguridad y Defensa, donde imparte cátedras relacionadas con la teoría de seguridad, donde también se encuentran espacios que tienen que ver con violencia de género, y actualmente se desempeñan funciones como coordinadora general de investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAN, en el IAEN. Carla, muchísimas gracias por compartir este espacio con el IAEN, además por todas las articulaciones que hemos tenido. Y te damos la palabra, tienes 15 minutos. Voy a tratar de alzar una hojita que diga 15 minutos para que ustedes también estén un poco pendientes. Y a las compañeras que están en casa, pues pueden sacar su esferito, su lápiz para tomar nota, pero también para mirar qué preguntas podemos hacer. Muchísimas gracias, Carla. Tienes la palabra. Gracias a ti por la presentación, gracias a todas por estar aquí, por asistir a esta charla. Y bueno, yo voy a hacer una presentación. Hice una breve presentación en un formato de Prezi, así que tal vez no vea tu cartelito, pero si me interrumpes, Lidia, lo agradeceré igual para poner freno a todo lo que tengo que decir. Perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla, denme un segundo y voy. Vale, entonces, bueno, em, yo hoy iba a hablar sobre, o voy a hablar sobre el femicidio y la seguridad en Ecuador, ¿no? Y sobre todo voy a explorar el tema este de qué ha pasado desde la tipificación o qué tan importante ha sido la tipificación del femicidio en Ecuador. Y bueno, aquí tengo algunas reflexiones, algunas positivas, otras que nos invitan a permanecer vigilantes ante las luchas que todavía debemos desarrollar y bueno, vamos a ir reflexionando. Espero que esto les despierte algunas inquietudes y curiosidades. Primero, la tipificación del femicidio en el Ecuador ocurrió en el 2014. Esto significa que se incluyó en el Código Orgánico Integral Penal el asesinato de mujeres como un delito particular. Es importante decir que esto fue el resultado no de la condescendencia de nuestro cuerpo judicial, sino que fue el resultado de una lucha de las mujeres ahí diciendo, hey, los asesinatos de las mujeres tienen unas particularidades y deben ser tratados con esa particularidad. Entonces, bueno, esta fue sobre todo una lucha social, diría yo, y de la que deberíamos sentirnos orgullosas todas. Además, bueno, la tipificación trajo consigo, pues primero, el reconocimiento legal de que las muertes de las mujeres tienen una lógica particular, no son iguales que las muertes de los hombres, ¿no? Y porque son un fenómeno que sigue patrones y regularidades observables en la sociedad. Esto quiere decir que, pues, no son como se trataba antes de que, como un asesinato o como un crimen pasional. No, son producto de una violencia sistemática en la sociedad. Bien. Además, la tipificación obligó a que se incorpore una perspectiva de género en la justicia, ¿no? La legislación específica ahora permite a las autoridades abordar los femicidios con una perspectiva particular, que es la perspectiva de género, y les obliga a considerar la desigualdad de poder en las relaciones. Todavía hay mucho camino por recorrer, todavía esta perspectiva de género no está completamente incorporada en el sistema judicial. Es necesario capacitar a los operadores de justicia, fiscales,
jueces, abogados, incluso las mismas policías. Todavía hay un camino que andar en este sentido, pero este fue como un impacto inicial de esta inclusión del artículo de femicidio en el COI. Además, se empezaron a generar estadísticas específicas, ¿no? La tipificación, de hecho, contribuye a la creación de estadísticas diferenciadas, permitiendo una mejor comprensión de la magnitud del problema e invita al diseño de políticas públicas específicas para tratar este fenómeno. Y aquí les pongo dos cuadritos que muestran la importancia de las estadísticas. Si nosotros vemos el primer cuadro de las barras azules verticales, lo que vemos es la evolución de las muertes violentas en el Ecuador durante los primeros semestres del 2016 hasta el 2025. Y lo que vemos es una curva ascendente, ¿no? De crecimiento de la violencia, de muertes violentas durante los 6 primeros meses de cada año. Y entonces ahora, al 2025, llevamos 4.619 muertes. Claro, toda esta lógica de incorporar la violencia de género dentro de nuestra legislación nos obliga también a considerar las estadísticas. Y como vemos en el cuadro, en el pastel redondo que está en el lado derecho, pues vemos que el 8%, el 8,47% del total de muertes en este semestre del 2025 han sido de mujeres, ¿sí? Esto significa que sí, las mujeres mueren menos que los hombres, ¿sí? Pero que la mayoría de agresores son hombres, ¿sí? Hombres que agreden a otros hombres u hombres que agreden a mujeres. Aquí hay una lógica cultural y particular del machismo y del contexto patriarcal del que voy a hablar en breve, pero también nos hace reflexionar que estas muertes de estas mujeres también tienen unas condiciones particulares, a veces de ensañamiento atroz, pero también tiene unas repercusiones. Y las feministas, las teóricas feministas tienden a decir que la máxima expresión de violencia contra las mujeres es el femicidio, la muerte de una de ellas. Y yo a veces pienso que realmente la máxima expresión de violencia son los niños que quedan de estas mujeres. Y lo que quiero decir con esto es que un femicidio no termina con el cadáver de una mujer. Probablemente no termine nunca porque tiene un ciclo de reproducción a través de los hijos, de las familias, de las mujeres que quedan o de los vacíos que dejan estas mujeres que murieron. Entonces, este 8%, aunque parezca poco representativo, en realidad se reproduce en el tiempo en la sociedad y nos sigue generando una bola de nieve de violencia y sobre la cual es importante prestar atención. Pero bueno, aquí están las estadísticas y esto nos muestra la importancia de diferenciar entre la muerte de hombres, la muerte de mujeres y es necesario profundizar en las causas y consecuencias también de las muertes de estas mujeres. Bien. El femicidio también nos trajo como una visibilización política y social, ¿no? Primero hay una visibilización de la violencia estructural. O sea, esto quiere decir, los femicidios nunca son crímenes pasionales, ¿no? El amor no mata, el machismo mata, el patriarcado mata, ¿sí? Pero la tipificación del femicidio justamente permitió poner esta lucha de hacer entender que hay un patrón estructural, un patrón sí, que se repite en el tiempo de violencia contra las mujeres, que no es solo un hecho aislado, sino que hay una estructura que permite la violencia contra las mujeres. También hay el reconocimiento del delito, ¿no? O sea, además de reconocerse el delito, también se reconoce la desigualdad de poder en la sociedad y esto ayuda a promover un cambio en las percepciones y actitudes hacia la violencia de género. Y aquí he puesto esta imagen de un titular en el diario El Comercio donde dice, mujeres responsabilizan al Estado del femicidio de Bernal. Claro, el femicidio eh, de María Belén Bernal en una institución policial por parte de un oficial de la policía que tuvo apoyo para ocultar el cadáver, que además se demoraron muchísimo tiempo en capturar a este femicida y que además ha tenido consideraciones, digamos, un tratamiento, por decir,
lo menos con algunas consideraciones en la cárcel, muestra que hay una complicidad de las autoridades y hay una complicidad también de la sociedad. Entonces, claro, hay un delito, pero es un delito que se reproduce porque hay quienes lo ocultan, lo protegen y protegen a los agresores, ¿vale? Y esto, bueno, se ha puesto sobre la mesa, como digo, ha entrado en la discusión pública y entendemos que los asesinatos contra las mujeres no son eventos aislados ni específicos. Ahora, también la lucha por lograr la tipificación del femicidio ha traído una movilización social importante. Yo creo que esto es de las cosas más relevantes, ¿no? Esta movilización de las mujeres para denunciar que estamos viviendo distintos tipos de violencia, porque, ojo, aquí estoy hablando de la tipificación del femicidio, pero ni remotamente creo que es el único tipo de violencia que vivimos. Todas sufrimos distintos tipos de violencia, ¿no? Y hay la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, hay discriminación de género, muchísimos tipos de violencia y muchos de ellos ni siquiera están, eh, ni siquiera reciben castigos dentro del sistema penal. Entonces, empezar por la muerte de mujeres, empezar a reconocer la muerte de mujeres y a darles una sanción específica es una lucha que ha unido a muchos colectivos y aquí tengo una imagen de estas mujeres que se llaman las tesis, que son chilenas y que recorrieron con esta coreografía súper importante, esta coreografía recorrió el mundo, se repitió en muchísimos países y no sé si lo recuerdan, pero era esta coreografía cantaba esta canción de y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía, y que fue tan popular y que, bueno, que muchos nos apoderamos de esta canción de decir, sí, no es como yo voy, es que hay alguien que tiene la intención de que independientemente de cómo yo esté, esta persona tiene la intención de cometer una agresión. Y esto, bueno, eh, creo que moviliza incluso internamente, ¿no? Y nos une y nos hace un llamado, bueno, a seguir, porque todavía las cosas no están bien. Vale. Además, bueno, la tipificación del femicidio también corresponde, además de la enorme lucha social y de la enorme movilización social que hubo en torno a esta tipificación, también corresponde a que hay unos instrumentos internacionales que pedían al Estado ecuatoriano y a otros estados que que se incluyan en la normativa formas específicas de sanción y también formas específicas de tratamiento, de prevención, de atención a las víctimas de violencia, ¿no? Entonces hay esta convención de la CEDAW o Belén do Pará o la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2030. Bueno, estos instrumentos internacionales obligan a los estados a adoptar medidas específicas, como yo les había dicho, y esto también es una cosa que jugó a favor de que nuestra legislación incluya sanciones puntuales para los casos de femicidio, de violencia de género contra las mujeres. Bien, ahora volvemos al tema de los datos diferenciados, ¿no? Y aquí, y de la producción de datos diferenciados, que yo creo que es súper importante reconocer, bueno, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, así como es importante también reconocer la edad de las víctimas, ¿sí? Para saber, bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades tenían, cuántas niñas han muerto por violencia de género. Todos esos datos suman y nos permiten tener una comprensión más integral sobre el fenómeno. Entonces, a partir de la tipificación del femicidio, pues antes de este periodo no se conoce con exactitud cuántas víctimas hubo, porque se contabilizaba únicamente homicidios. Pero a partir de los 2020 ya empezamos a tener, un poco antes incluso diría yo, empezamos a tener estadísticas oficiales que demuestran el aumento del femicidio en la sociedad.
Lamentablemente, esto tengo que decir, las estadísticas oficiales no corresponden a las estadísticas de otras organizaciones de lucha de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre la producción de datos oficiales y la producción de otras organizaciones sociales. Esto quiere decir que para el Estado no todas las muertes violentas de mujeres corresponden a violencia de género, mientras que las organizaciones feministas incluyen más casos de violencia de género como femicidios relacionados, por ejemplo, con las organizaciones criminales. Esto es una cosa que se recoge que recogen las organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Aldea, que además mapea dónde se producen estos femicidios y que además señala y diferencia el instrumento con el que se comete la violencia. Y aquí pongo un dato bien importante, y es que en este último tiempo de conflicto armado interno, de flexibilización del porte de armas, de apertura del mercado de armas de fuego, pues los asesinatos de mujeres con armas de fuego se han duplicado. En el 2023 teníamos como el 36% de las mujeres que habían muerto en manos de sus parejas o de sus exparejas a causa de un disparo, y en el 2025 ya sumamos el 75% de estas muertes. Esto quiere decir que las mujeres, y esto es una cosa que denuncian las feministas a nivel global, que es que las mujeres somos especialmente vulnerables a la violencia armada. Y por tanto también nos compete tener una voz sobre la importancia, la necesidad y la urgencia de tener una política seria de control de armas. Bien, más adelante, pues las estadísticas también empiezan a interpelar a los gobiernos locales para el diseño de políticas públicas efectivas para prevenir el femicidio y proteger a las mujeres. Los gobiernos locales tienen responsabilidades y pueden implementar acciones que protejan nuestras vidas y que nos auxilien en caso de estar en una situación de violencia, y esto ya lo vemos enseguida. Ahora, además de esto, también hay cambios en las narrativas, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones, pues ha hecho que jueces y fiscales, bueno, como había dicho, aborden los casos desde una perspectiva específica, y aunque aún falte mucho, cada vez con estos datos judiciales se desarrollan más y más investigaciones. Se desarrollan tesis de grado, trabajos de investigación de los estudiantes de grado y de posgrado que muestran que la simple tipificación del femicidio en el sistema judicial no ha servido para reducir la violencia. De hecho, como había dicho, la violencia contra las mujeres ha crecido anualmente según los datos de esta Fundación Aldea. Pero es en base a esta recolección de datos que se producen nuevas investigaciones y que van mostrando que es necesario tener unos protocolos más estrictos, más rigurosos para investigar, que hay más efectos de los que se pensaba originalmente como consecuencia de la violencia contra las mujeres. Y bueno, eh, esta perspectiva de género pues abre un mundo de investigaciones que nos beneficia y que además nos sirve, nos alimenta como justificativos y argumentos contundentes para seguir en la lucha de la igualdad. Em, También los datos nos permiten desarticular los mitos sobre la violencia, ¿no? Es decir, esto cada vez se escucha menos en los diarios, sobre todo, que fue un crimen pasional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos muestran que hay comportamientos sistémicos, como decía, que hay patrones repetidos y patrones que nos muestran que el fenómeno se reproduce con ciertas complicidades institucionales, políticas, económicas, sociales, que pues permiten la violencia contra nosotros, pero los datos, los argumentos, las investigaciones nos permiten consolidar nuestras posturas e ir desarmando estos mitos, e ir diciendo, hey, no hay ninguna pasión que sea tan violenta, no se puede tratar como una pasión violenta la muerte de una mujer, porque eso justifica y naturaliza la violencia, se tiene que tratar como un crimen atroz, ¿sí? Y bueno, entre uno de los muchos argumentos más que existen. Ahora,
también se han generado protocolos judiciales inclusivos, ¿no? Que empiezan a incorporar la violencia de género y que empiezan a, sí, por ejemplo, a mostrar o a desarrollar protocolos para una investigación efectiva en los casos de femicidio, ¿no? ¿Cómo se debe intervenir una escena del crimen? ¿Qué consideraciones se debe tener para poder para que las víctimas, los que quedan con vida, puedan tener acceso a verdad y a justicia? Que esto antes no se hacía, aunque parecería poca cosa, pero no lo es. Es súper relevante entrar a una escena del crimen con una perspectiva de género, ¿no? Para garantizar a las víctimas, a los sobrevivientes de esta violencia, como decía, verdad y justicia. También la tipificación del femicidio permite una justicia simbólica. En el Ecuador, nosotros, a partir de la Constitución del 2008, incluimos una justicia no retributiva, que es una justicia retributiva es aquella que busca que el agresor cumpla eh, años de condena o prisión o se le prive de la libertad. Y eso está bien, pero los que quedan necesitan otros tipos de justicia, necesitan una reparación de los proyectos de vida que tenían y que se han visto afectados por la muerte de su familiar o de la madre, por ejemplo. Y muchas veces en los juicios las mujeres han sido eh, vilipendiadas, ¿no? Agredidas en su integridad y en su dignidad cuando se les cuestiona por qué estaban solas en la calle o por qué vestían de esta manera o qué harían. Y siempre se cuestiona su reputación y es como que el sistema judicial cuestionara excesivamente a la víctima más que al victimario. Bueno. La inclusión de la justicia restaurativa y simbólica también nos permite resarcir la imagen en algunos casos de las mujeres. Hay mucho por hacer. Definitivamente hay mucho por hacer. Yo digo que si es que nosotros empezáramos a poner el nombre en las calles de nuestros barrios, los nombres de las mujeres que han perdido la vida a causa de un femicidio, pues tendríamos que reconfigurar el Google Maps y todos los mapas de la ciudad y empezaríamos a ver muchos más nombres de mujeres. Y esto sería un reconocimiento efectivo, ¿no? Y nos haría, y nos traería a la memoria todo el tiempo la presencia y la persistencia de esta violencia. Bueno, Un algunas minutito. veces, ¿cómo? ¿Estoy sobre el tiempo? Un minutito, sí, Carla. Voy apurándome. Entonces, en algunos casos se han aplicado medidas como estas, pero falta muchísimo por hacer. Bien, voy a cerrar con el tema de la masculinidad hegemónica y te voy a pedir aquí solo 2 minutos. La masculinidad hegemónica ha sido como gran responsable de la violencia que tenemos las mujeres, ¿no? Primero porque nos ha tratado como una propiedad. Esta masculinidad ve a las mujeres como una propiedad. Además, la violencia se ejerce como un medio de control sobre la vida de las mujeres, ¿sí? Y en parte esto es porque se rechaza la vulnerabilidad de los hombres. A los hombres no les gusta sentirse vulnerables y hay una cierta normalización de la violencia que ejercen estos hombres que no se quieren ver débiles. Y esta masculinidad hegemónica valida comportamientos agresivos. Y aquí sí te pido, por favor, porque es que lo pensé mucho, que a veces nosotros también normalizamos la violencia a través de la música. Y aquí quería ponerles un fragmento de una canción y ya con esto me voy. Porque la oía, pensaba que era oportuno compartir esta canción para ver cuántas veces y de cuántas formas hemos naturalizado la violencia, hemos cantado la violencia y además de esto hemos cantado la violencia y la hemos bailado y hasta la hemos gozado, digamos. Y quiero ponerles esta pequeña canción que me está dando un poco de problema. Ya, aquí está. Y este es un fragmento, ni 2 minutos, y tiene letra. No le escuchamos, Carla. Y sí, perdón. ¿No escuchan? Ahorita empezó, perdón. Ah, vale, ok. Pensando lloraba, hija que yo tengo fue que nunca te olvidar.
Mala mujer no tiene corazón, 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 mátala, 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 no tiene corazón, mátala, 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 no tiene corazón, mala mujer. Ahí cierro con esto y lo que digo es que la reflexión final es que es necesario ser un poco críticas, ¿no? No un poco, suficientemente críticas. Esta no es la única canción que he encontrado que incita a la violencia contra las mujeres. Lo que me sorprende es que a veces hasta bailamos e incorporamos estas letras con una perspectiva poco cuestionadora. Es necesario cortar las expresiones de violencia desde la cultura. Lo legal se alimenta de los patrones culturales, el patriarcado se alimenta de lo que aplaudimos, de lo que repetimos, de lo que bailamos y pues es necesario poner como el dedo en la llaga también en los aspectos culturales de la violencia contra las mujeres. Aquí cierro, Lidia, perdóname por haberme pasado un poco el tiempo. No, muchísimas gracias, Carla. Yo solo voy a rescatar la importancia también de los datos que nos pusiste en pantalla para nosotros mirar qué ha pasado también con las muertes violentas y cómo las muertes violentas han ido aumentando, ¿no? Desde el 2025 tú nos decías que llegamos a 4.619 casos de muertes violentas y cómo el análisis de género en estos procesos es fundamental precisamente en la tipificación del femicidio, la importancia que también tuvo en la tipificación y también los retos que tiene la tipificación del femicidio en la actualidad. Y otro dato importante que yo lo había recogido, que quizás también les parezca a las compañeras, es cómo ha aumentado las muertes violentas por armas de fuego contra las mujeres y lo que implica eso en un contexto de crisis de seguridad en el país, ¿no es cierto? Lo que implica el pedir más seguridad y también lo que implica el uso de armas de fuego en estos espacios también, de pensar la seguridad solo a través de la guerra y no de espacios de protección social, de políticas públicas, de trabajo con las organizaciones de trabajo en territorio, ¿no? Entonces es también mirar cómo los datos también nos dan cuenta de la importancia de trabajar en espacios de políticas públicas y de políticas públicas que contengan precisamente espacios de prevención de violencia de género, de igualdad, porque al final tú cerrabas con un espacio para el trabajo en masculinidades, ¿no es cierto? Es como la igualdad integral y evitar los espacios de discriminación, como es fundamental compartir y compartir y tener estas alianzas también entre Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia para generar políticas públicas, pero también para generar espacios de reflexión y espacios de prevención de violencia de género. Cierro ahí la intervención de Carla. Muchísimas gracias a las compañeras que se encuentran y en el chat. Les pido que vayan haciendo sus preguntas y le voy a dar la palabra ahora a Anabel Guerrero. Ella es del Centro de Justicia y Género. Es abogada con trayectoria en la defensa de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres víctimas de violencia y personas con enfermedades catastróficas. Activista comprometida con los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Ha desempeñado funciones como asesora en la Defensoría del Pueblo del Ecuador y en la Asamblea Nacional, donde participó en la elaboración de varias normativas en materia de derechos laborales, de niñez, adolescencia, derechos de la naturaleza y de la corrupción. Ha trabajado con diversos gobiernos municipales en el diseño e implementación de políticas públicas para la erradicación de la violencia de género. Fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y directora del Observatorio de Género y Diversidad. Actualmente integra el espacio de opinión política Tostando Granizo y se desempeña como analista de asesoría jurídica en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Muchísimas gracias, Anabel, por acompañarnos esta tarde. Tienes la palabra, 15 minutos para tu intervención. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Para mí es un honor compartirlo con Carla, con Rosa y con todas quienes se han integrado a, en esta tarde. Em, de verdad que Carla me ha dejado un sinnúmero de temas aquí en en la cabeza, sus frases y sobre todo desde la academia tener esta argumentación, estos datos y estas reflexiones para mí es sumamente valioso. Muchísimas gracias, Carla. Bien, puedo compartir pantalla, ¿no? Voy a pasar a compartir pantalla. Sí. Ok. Me avisan si
Sí, no, Todavía no, se está empezando a todavía no. compartir ya. Ya, perfecto. Listo. Bien, voy a intentar no repetir ciertos temas que ha tocado Carla porque lo hizo con mucha profundidad. En efecto, en el 2014 se tipificó el femicidio y eso fue algo realmente un hito para las mujeres. Diría yo que como la evolución y lo inicial, los problemas iniciales, fue precisamente esta dificultad que tenían los fiscales o esta, digamos, incluso resistencia de los fiscales a diferenciarlo del homicidio agravado, ¿no? O sea, en algunos momentos simplemente eh, estaban reacios a buscar dónde había la relación de poder, ¿no? Había falta de análisis, de contexto, de buscar precisamente una investigación clara, no había protocolos en ese momento para la investigación de los femicidios y entonces todos estos procesos tuvieron una baja judicialización inicialmente, ¿no? Aún ahora persisten ciertos problemas en ese sentido. Un poco igual, Carla dio muchísimos datos y yo voy a ser muy breve en eso también. Em, Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo del 2025 se habla de 82 víctimas de femicidio. Evidentemente que hasta esta fecha ese número se ha incrementado mucho más luego de todas las masacres que se viven casi a diario en el país en las que las mujeres están inmersas en ese contexto, ¿no? Y esto trae como resultado que cada 21 horas una mujer, niña, un adolescente haya sido asesinada por violencia machista. Todos estos datos son de Fundación Aldea, que como bien se ha dicho aquí, es una de las organizaciones que hacen parte de esta alianza para el mapeo de femicidio, que sin estas organizaciones incluso no sería posible contar con estos datos porque las instituciones oficiales de las instituciones públicas, quienes están llamadas a realizar este tipo de, digamos, de análisis y de sostenimiento de data, lo que hacen, se mantiene un subregistro inmenso y buscan precisamente minimizar, invisibilizar incluso, ¿no? Entonces, la edad promedio de las víctimas ha descendido drásticamente. Digamos que el promedio era 29 años en 2022, de 22 años en 2023 y de 19 años en 2025. Hay que agregar a todo esto el reclutamiento forzado, la trata de personas en contexto del crimen organizado. Entonces, esta es una situación muy, muy fuerte la que se está viviendo en el país. Para hablar así muy brevemente del 2023-2024, que como muchas compañeras lo hemos señalado, pues igual, el 2023 uno de los años más sangrientos para la vida de las mujeres en el país. Ahora, en los contextos del femicidio en el Ecuador para ir entrando en la materia de la crisis de seguridad. Evidentemente el ámbito doméstico, el ámbito laboral, bueno, muchos ámbitos, tal como estaba en algún momento, cómo se propiciaban los femicidios, ¿no? La violencia sexual letal, hoy igual tenemos datos de que en un altísimo porcentaje las mujeres fueron víctimas de violencia sexual antes de ser brutalmente asesinadas. Y el crimen organizado, la trata de personas, el reclutamiento forzado es otro contexto muy fuerte que justamente en los últimos años se ha presentado en el país de esta manera. El tema de los femicidios en zonas rurales, en contextos, digamos, de pueblos, de nacionalidades, de mujeres racializadas, ahí también hay un subregistro muy, muy fuerte, ¿no? De que no hay denuncias, de que no hay una investigación adecuada, entonces no entra, digamos, a estos datos que tenemos sobre femicidio. Los femicidios definitivamente son una crisis estructural y tal como lo dicen muchas compañeras, en casas y en las calles hoy en día. Bien, ¿qué pasa entonces con toda esta evolución, con todos estos cambios que se han dado en el país? Pues que
Principalmente los femicidios se cometían por parte de parejas, exparejas y generalmente agresores conocidos. Ahora hay este aumento de autores desconocidos, por llamarlos de alguna manera. Es en el contexto del crimen organizado, en el contexto de conflicto armado no internacional, que bien lo señaló Carla, ¿no? Que eso hay que darle mucha atención cómo se lo maneja, ¿no? Igual, no me voy a referir a eso porque ya se lo ha dicho, el uso creciente de armas de fuego, ¿no? Ya, y en todo este contexto de los femicidios por parte de los grupos de delincuencia organizada, ahí tenemos una situación muy difícil, porque la obtención de pruebas es compleja, porque hay testigos que están intimidados, porque los fiscales se sienten amenazados. Entonces, el tema de impunidad es muy fuerte en este ámbito, es sumamente fuerte. Tampoco hay los suficientes, digamos, primero, temas que que pasan por precisamente la aplicación de los protocolos, que pasan también por tener las suficientes unidades judiciales, por tener el suficiente número de fiscales y que se nos garantice a las mujeres una investigación y el hecho de que, como ya lo decía, no existe impunidad. Ahora, precisamente, ¿qué es lo que está pasando en los actuales momentos? Hay una débil actuación del Estado frente a la inseguridad. Eso es algo que no, o sea, eso es algo que es muy claro. Más allá de los esfuerzos que haga el régimen por depositar o por trasladar a los hombros de otras instituciones como la Corte Constitucional la responsabilidad para frenar los altos niveles de inseguridad que vive el país. Más allá de eso, es claro que hay una ineficacia respecto de quienes están en la obligación, la fuerza pública, de enfrentar este tema y de enfrentarlo a través de planes, de un contexto en donde haya un estudio criminológico, en donde se atiendan este tipo de situaciones y simplemente decir que tiene que ver con leyes o con leyes que no les han aprobado, no tiene sentido. Evidentemente se busca crear este enemigo interno para no hacerse cargo de lo que tienen que hacer, lo que realmente se tiene que hacer. Frente a esto, lo que hay como resultado es un abandono estatal de los territorios. El Estado no está en los territorios. Pero quien sí está y quien sí avanza son los grupos de delincuencia organizada, que tienen un sistema de hipervigilancia. O sea, en las noticias hemos visto que hay barrios que tienen cámaras y los grupos de delincuencia organizada te monitorean, dominan el territorio, lo hipervigilan. Y en ese contexto estamos viviendo las mujeres. Y ahora, me van a permitir, a lo mejor me podrán decir, pero ¿qué tiene que ver el ajuste estructural del FMI con esto? Es que todo se concatena, todo se concatena. Estamos frente a un ajuste estructural, a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de ese acuerdo se deriva la eliminación de la institucionalidad encargada de la ejecución de la política pública de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Nos quitan el Ministerio de la Mujer. Y no se trata de defender al Ministerio de la Mujer porque ahí teníamos a una ministra que estaba eclipsada totalmente por la primera dama que en cambio a su vez hace caridad. Porque no habla no hace política pública, sino que hace caridad. Y con eso nos quieren vender que se está trabajando contra la violencia. No, lo que se requiere son política pública. Y no defiendo al Ministerio de la Mujer como tal. Lo defiendo como lo que es. Una instancia encargada incluso por ley de ser el ente rector del sistema nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Nos lo quitan. Con todo lo que estamos viviendo, con todas las cifras que nos ha mencionado Carlos, nos lo quitan, nos lo quitan. O sea, todo esto que siempre hemos repetido y que hay teóricas o mujeres que lo han dicho. O sea, basta una pequeña crisis para que tengamos que estar de nuevo en las calles, rescatando y luchando por lo que ya habíamos alcanzado, porque no nos quiten lo ya alcanzado. Eso acaba de pasar. Fusionan el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, con un ministerio securitista, con un ministerio que ha violentado los derechos humanos. O sea, realmente, o sea, realmente me apasiona o me pongo realmente muy molesta porque esto que estamos viviendo es terrible. Entonces, a cuenta del achicamiento del Estado, nos quitan esto. Que como también se lo ha dicho aquí, esto responde a compromisos internacionales, a convenciones, la Belén do Pará, la CEDAW. O sea,
Esto es un tema que incluso a nivel internacional tiene que ser observado. Em, me voy a calmar. Bien, y un poco ¿cuál es el punto de esta característica del crimen organizado que no está siendo enfrentado eficazmente? Son grupos estructurados que actúan de manera organizada, que duran en el tiempo de manera reiterada, cometen delitos graves, tienen beneficios económicos. Pero aquí yo le quiero justamente sumar esta parte de la que estamos hablando. Pero que también se da porque hay una crisis del Estado, porque hay una cooperación de agentes del Estado, porque la fuerza pública, porque tanto ejército como policía están permeados por la economía del narcotráfico, están permeados. En muchos casos no podría operar el crimen organizado si no tuvieran esta coordinación y este trabajo conjunto con la fuerza pública. Y la fuerza pública no ha sido depurada. En este país no ha sido depurada. Entonces, me parece importante hablar de esto porque, o sea, estamos en esta situación, las mujeres somos víctimas de fuego cruzado, somos trofeo, hay relaciones sentimentales o familiares en las que lamentablemente las mujeres están obligadamente incursas en este tipo de estructuras, no tienen otra salida, como lo decía, los territorios están tomados y entonces lo que se debería hacer para combatir esto no se hace. Y por otro lado, un borrado de derechos, un borrado de temas que tienen que ver con todo lo social, absolutamente con todo. Y esto nos afecta a las mujeres. Por eso, en estos momentos, y me permito también hablar de lo que está pasando ahorita con la Corte Constitucional, porque es fundamental el hecho, por ejemplo, de que hay una ley de integridad pública que afecte tantos derechos, en el caso, por ejemplo, de niñez y adolescencia, que me parece súper importante, estas reformas al régimen penal para niños y adolescentes, implica que estos niños y adolescentes sean reclutados forzosamente por los GDO, pero al mismo tiempo los va a perseguir el Estado al mismo tiempo, porque ahora ellos lo que se busca es que sean sancionados o tratados al igual que los adultos cuando estudios a nivel mundial han puesto de manifiesto que no tienen esa madurez y que simplemente no tienen otra opción, están en esos territorios y están siendo reclutados forzosamente. Bueno, para no dispersarme tanto, pero que me parece importante hablar de eso, porque todo eso nos afecta a las mujeres, las que luego vamos a estar en las cárceles a defender a nuestros hijos y a estar ahí día a día, somos las mujeres. Las mujeres son las que están ahí por sus hijos adolescentes todo el tiempo. Sobre nuestros hombros también se va a descargar todas estas reformas inconstitucionales que no van a solucionar los problemas. Es sobre nuestros hombros. Bien, voy avanzando también. Entonces, bueno, un poco, luego de todo lo que hemos visto, toda la situación eh, tan compleja de inseguridad y en las que estamos inmersas las mujeres y lo que significa también que ahora somos víctimas de femicidio también en estos contextos de crimen organizado. ¿Qué pasa con el sistema de justicia y cuáles son los retos que tiene el sistema de justicia? Pues evidentemente una sobrecarga judicial, la falta de unidades especializadas que había señalado. Yo quiero mencionar algo aquí también. En algún momento hoy ya no es tan sonado, pero se dio todo este proceso de desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Y ustedes conocen, pues, jueces que, qué sé yo, en lugares muy recónditos daban la libertad a líderes de los GDOs. Pero hay una cosa que se denunció, pero no tuvo mucho eco. Salieron muchísimos femicidas de las cárceles a través de los habeas corpus. O sea, no se puede, no es posible, no es factible, el habeas corpus no está para eso, pero por eso hablamos de desnaturalización. Se dieron muchos femicidas. En algún momento hubo un caso muy sonado, sí, que no fue por habeas corpus, pero sí porque le dieron una medida, digamos, estas medidas que se dan, que te permiten salir antes, ahorita se me fue el término, pero fue una estudiante de Cuenca, Abigail Supligicha, en el 2023, asesinada por este tipo al cual un juez le concedió unas medidas, como digo, se me fue la palabra en este momento, pero es que garantías, bueno,
que es cuando ya estás detenido y te permite, si Carla se acuerda del término, le Sustitutivas, agradezco. Eh, sustitutivas. son unas medidas cuando estás detenido y que te permiten salir antes. Tienen un nombre, no me acuerdo ahorita, pero sale y la asesina. Entonces, la justicia nos ha fallado en todos los ámbitos. Primero, en el tema de judicializar y de responder para que no haya impunidad, pero luego cuando ya están detenidos, han salido femicidas en el país, han salido. O sea, entonces no se ha hecho justicia eh, en favor de las mujeres. Ahora, hay un déficit de formación. Sí, es importantísimo que a partir de todo esto, de toda esta lucha nuestra por conseguir esto, y al tener el femicidio, sí hay unos avances importantísimos por aplicar perspectiva de género, pero aún hay déficit de formación en los operadores judiciales. Hay una débil coordinación interinstitucional que si esto se fortaleciera fuera sumamente importante. Y creo que el combate a la corrupción, porque todos sabemos en qué condiciones está ahorita la justicia, si no hay depuración, esto tampoco va a cambiar. No va a cambiar si no hay independencia judicial, si no hay las condiciones para una justicia fuerte, una justicia en donde estén los mejores, en donde los jueces tengan probidad y en donde definitivamente se aplique la perspectiva de género. No sé cómo Anabel, estoy con el tiempo. Sí, Anabel, Carla. ¿son beneficios penitenciarios? Eso, son esos beneficios, sí. Le dieron y salió como 3 años antes de lo que correspondía de su condena. Él ponía anuncios para que la gente fuera a buscar trabajo, pero principalmente era dirigido a mujeres. Abigail acudió por ese anuncio y la asesinó. Entonces, ese es un caso que se pone de manifiesto como, o sea, no nos cuidan, definitivamente no nos cuidan. No hay las condiciones para que incluso si hay una persona, porque él estaba detenido por violencia sexual, por violación. Pero salió antes y pasó lo que pasó. Y luego, incluso cuando fueron los compañeros de Abigail, los que ruegan porque les den el tema de las cámaras y logran determinar que ella estaba acompañada de este señor. Y, o sea, es la gente, los compañeros de ella, la que logran ubicar que fue este señor la última persona con la que ella fue visto. Y luego ya, la policía actúa, pero ya porque incluso la gente salió a las calles, la gente de la universidad en solidaridad. Eh, Realmente ese, como muchísimos otros casos emblemáticos, aunque todos los casos de femicidio, desde mi perspectiva y de las compañeras, son emblemáticos. Bien, un poco, no sé cómo estoy con Perdón, el perdón, tiempo. Anabel, pero está alguien ahí, creo que es Silvia Paredes. Creo que estás, Silvia, en la computadora, entonces se está manchando la cámara. No sé si puedes dejar de dar clic en la pantalla, porque a veces se marca solita cuando damos clic. Perdón, Anabel, era solo para Sí, interrumpir. tranquila. Listo. No sé si, ¿cómo estoy con el tiempo? Tienes 2 minutitos. Listo, con esto termino. Entonces, digo, no podría yo aquí dar, digamos, ni conclusiones porque es mucho lo que estamos viviendo y mucho lo que está pasando en el país y mucho tiene que ver con precisamente todo lo que se nos viene a las mujeres, porque sobre nuestros hombros, insisto, recae mucho el peso de todo lo que está sucediendo en el país. Eh, el tema, por ejemplo, de desmantelar el sistema de salud pública, es un tema que también nos afecta directamente y que está concatenado con todo lo que tiene que ver con nuestros derechos reproductivos. Y luego todo lo que ha pasado, por ejemplo, con los neonatos, todo este tema influye, es un círculo igual de violencia que nos lleva a todo lo que hemos hablado también. Entonces, yo diría, no a manera de conclusiones, pero decir qué temas son urgentes y qué temas tenemos que mirar como urgentes desde el punto de vista de muchas compañeras con las que hemos estado precisamente trabajando en todo esto último que nos ha pasado, es recuperar la institucionalidad. O sea, nosotros no podemos dejar que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se quede en el Ministerio de Gobierno. No podemos dejar de exigir que eso cambie y que se tomen decisiones y que eso se revea. No podemos. O sea, tenemos que apostarle a eso. Sabemos que estamos en condiciones difíciles,
pero hay que hacerlo, porque eso significa simplemente que la política pública no se va a aplicar, que va a haber menos presupuesto, menos personal, qué va a pasar con los centros violetas, qué va a pasar con toda la estructura del Ministerio de la Mujer, que si bien no era lo que, digamos, se requiere objetivamente, había algo de política pública, algo podíamos, algo se hacía. El tema de las casas de acogida, que de cierta manera también era apoyada por el Ministerio de la Mujer, las casas de acogida, habían estos convenios y todas estas situaciones, que además no nos olvidemos que el presidente en algún momento hizo todo un evento para declarar como servicios esenciales. ¿Dónde va a quedar? La formación continua con enfoque de género para fiscales, operadores de justicia, defensores públicos, para la policía. Eso es algo que tenemos que seguir exigiendo. Y en este contexto de crimen de crisis de la justicia, pues hay igual que seguir demandándolo para que no se lo deje como la última rueda del coche. Fortalecer la investigación judicial de muertes violentas en contexto de crimen organizado por la dificultad que existe. Hay que exigir que eso se fortalezca. Igual, exigir que el combate al crimen organizado se dé de forma eficaz. Pero aquí hay una cosa importante, que ese combate al crimen organizado tenga enfoque de género también y que haya una recuperación del espacio público, porque no solo combates el crimen organizado, tienes que recuperar ese espacio público que está perdido. Ese espacio público en donde las mujeres a lo mejor ya no salimos a cierta hora, ya no hacemos ciertas diligencias o ya no salimos a comprar a la tienda o ya no. Tenemos que recuperar el espacio público. Creo que para mí es fundamental brindar de independencia judicial, que el tema del concurso del Consejo de la Judicatura se dé en las mejores condiciones para quienes vayan allá realmente cumplan un papel fundamental y de una otra forma yo creo que también es una tarea de las mujeres defender la independencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene temas fundamentales. La Corte Constitucional, más allá de que pueden haber errores, tibiezas y un montón de situaciones, la Corte Constitucional ha defendido, por ejemplo, a las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que han sido injustamente despedidas y que tienen derecho a esa estabilidad reforzada. Han acudido a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dado respuesta a ese y a un sinnúmero de temas. Entonces, em, si bien es cierto, el tema central era hablar de femicidio en contexto de crimen organizado, de esta inseguridad que vivimos, creo que hablar de todos estos temas también era importante porque al final todo esto permite que tengamos mejores condiciones de vida. Sin prevención de violencia contra la mujer, eh, no podríamos lograr precisamente avanzar hacia la erradicación del femicidio, porque el femicidio es el tope de la violencia, pero comienza precisamente con un sinnúmero de manifestaciones, violencia psicológica, violencia física y escala. Entonces, las políticas de prevención y erradicación son fundamentales. Eso, compañeras, perdonen si me extendí. Muchísimas gracias, Anabel, por tu intervención. Nos ha parecido fundamental precisamente la articulación que tú has hecho, ¿no? Que el femicidio no es un hecho aislado de todo lo que ocurre en el Ecuador y de todo lo que ocurre con los ajustes estructurales y cómo eso precisamente mina los derechos de las mujeres, porque como tú hablabas, ¿no es cierto? Si hay un desajuste del Estado, si hay un ajuste estructural, si hay menos funcionarios públicos en los diferentes ministerios, si no hay una institucionalidad que trabaje por los derechos de las mujeres, también las mujeres, además de las cargas de trabajo que tenemos que afrontar un montón de nuevas problemáticas que tienen que ser también controladas por el Estado y que eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, me parece fundamental lo que tú has abierto, este camino de cómo se articula el femicidio precisamente con lo que está pasando en la actualidad con el Ecuador. Y también con lo que está pasando con la Corte Constitucional, que no es un hecho aislado, como tú decías, ¿no es cierto? Es este tratar de minar además en la democracia tenemos la división de poderes, ¿no es cierto? Precisamente esa división de poderes garantiza de alguna manera el control de los poderes del Estado. Y ahorita lo que se está tratando es de evitar que haya estos controles de poderes del Estado para que las políticas puedan responder a todas las privatizaciones o ajustes que vienen también con una demanda internacional y que viene también con un espacio de vulneración de derechos humanos en general, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es la vulneración de derechos y como aquí lo que tú mencionabas,
recae también el tema de femicidio por cómo se han incrementado las muertes violentas contra las mujeres y eso demanda que haya menos justicia también, menos espacios de reparación integral, porque no solamente hay menos funcionarios o servidores públicos para que puedan hacer estos ejercicios de investigación, de observación, de prevención de la violencia de género, sino que también hay formas de amenaza e intimidación a la institucionalidad pública que espera hacer algo. Entonces, me parece que como el femicidio entra en esta crisis de seguridad, es fundamental que lo vayamos analizando desde lo que tú decías, ¿no? Desde qué ha pasado con el espacio público, el derecho al espacio público de las mujeres, que lo ha sido una demanda también de las organizaciones feministas en el Ecuador. ¿Qué está pasando con el derecho al espacio público, sobre todo en las provincias donde conocemos que hay un mayor incremento del crimen organizado? ¿Qué está pasando ya con este derecho al espacio público y cuáles son las políticas que se deben implementar para garantizar estos derechos y cómo estos temores, este miedo nos encierra también a las mujeres nuevamente, ¿no? Es un confinamiento también para las mujeres en diferentes lugares y tampoco nos permite generar estas actividades de organización que previenen la violencia de género y que previenen el femicidio. Entonces nos quedamos como con estas conclusiones que tú nos has dado al final, sobre todo, ¿no? El mirar cómo el femicidio está dentro de un contexto además de corrupción y de la importancia de ser vigilantes de las instituciones públicas, de lo que ocurre también con estas instituciones. Muchas veces cuando se oye la política está desgastada, pero estos espacios de la institucionalidad pública que tienen que ver con lo político es importante reconocer porque a través de esta vigilancia del cumplimiento de las leyes, nosotros también podemos reclamar y demandar nuestros derechos. Y desde ahí han sido las demandas precisamente de las organizaciones de mujeres para que haya institucionalidad pública que defienda los derechos de las mujeres y cómo esta institucionalidad se ve mermada en pleno 2025, como tú dices, ¿no es cierto? No solo no hay un ente rector del tema de violencia de género, sino que este ente rector aparece en un ministerio donde también hay un monopolio de la fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes simbólicos que están atrás de eso? Entonces, con eso cierro, Anabel. Les pido a las compañeras que también ustedes pueden leer los chats, han estado también muy alertas a lo que está pasando, a los comentarios. Hay ya preguntas que también pido que puedan seguirlas poniendo. Y ahora es un gusto para mí presentarle a Rosa López Machuca, que se encuentra acompañándonos ya en la sala como nuestra última panelista de la jornada de hoy. Rosa es fundadora del Movimiento de Mujeres del Oro, es una militante feminista en el Ecuador, impulsora de los comités de usuarias, de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de la Red Cívica de Anticorrupción en el Oro, la Red Nacional de los DESCA, que son los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de la Asamblea Nacional de Mujeres Populares y Diversas, del colectivo Feminismo y Pandemia y parte de la Mesa Técnica Provincial de Erradicación de las Violencias, Femicidio y Trata en todas las mesas. En todas las mesas cantonales, además que se han creado, participa Rosa y también el Movimiento de Mujeres del Oro. Ha sido gobernadora del Oro en el periodo 2017 y 2018 y parte del Comité Asesor de ONU Mujeres por 2 ocasiones. Rosa ha tenido varios reconocimientos, ha estado en varios espacios, yo sé que muchas de ustedes la conocen y he tratado de resumir lo más que he podido, Rosa, todos los espacios en los que tú participas, pero quería quedarme con que actualmente y desde el 2019 lideras la coordinación del movimiento de mujeres del Oro en los temas de movilidad humana, femicidio, trata, con énfasis en mujeres, niñez, adolescencia y jóvenes. Muchísimas gracias, Rosa, es un gusto que nos acompañes, además virtualmente desde esta provincia querida y que nos cuentes pues precisamente esta intervención en femicidio en crisis de seguridad. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos. Sí, Lidia, muchísimas gracias a todas ustedes. Para mí ha sido un honor escucharle a Carla, a la compañera Anabel, escucharles y hacer un recorrido bastante interesante, bastante bueno y que es necesario. Una de las cosas que hoy más demandamos en el país es recordar y levantar una memoria que a veces empieza a desaparecer. Y tenemos la obligación histórica de mantener la memoria en primera línea. A mí me gusta hablar mucho, así que voy a necesitar que me vayas plantando, Lidia, y voy a tratar de compartir simplemente para tener algunos elementos, ¿no? Entonces, veamos si es que ahí se ve. No soy muy buena con la tecnología, pero voy a Ahí está. intentar hacerlo, ¿no? Entonces, la presentación. Bien, ahí creo que estoy, ¿no? Sí, perfecto. Eh, Yo quiero agradecer a la Escuela Popular Feminista porque es una apuesta súper interesante y necesaria desde hace algún tiempo, de tal manera que este esfuerzo de las compañeras de Pichincha por crear un espacio que nos permita analizar, reflexionar, construir
y proponer es una necesidad emergente, por llamarla así, y que no se ha quedado reducida a la provincia de Pichincha, sino que hoy se amplía a todo el territorio nacional. Creo que es uno de los ejes más importantes que hemos tratado de posicionar en los últimos tiempos, así que muchísimas gracias a la Escuela Popular Feminista apoyada por el gobierno provincial de Pichincha y por traer a colación uno de los temas que también nos ha interesado poder conversarlo. Creo que las compañeras han sido claras al inicio de cómo se inicia este tema, pero yo quiero decirles que nosotras somos una organización social, feminista, popular. Tenemos 29 años de militancia desde la frontera sur a nivel nacional y por lo tanto es para nosotras muy importante posicionar también esto porque es una historia de vida, es una historia de luchas. Yo quiero empezar, como bien lo han manifestado las compañeras, simplemente para recordar y precisar. Todas saben que 1 de cada 3 mujeres en el mundo experimenta algún tipo de violencia. Y quiero que esto quede claro porque en nuestros estudios y en nuestro abordaje y en el tratamiento de los casos de femicidio, el 100% de las mujeres que perdieron sus vidas tuvieron antecedentes de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Y eso es por lo que más adelante vamos a hablar sobre otros temas, ¿no? También es importante posicionar que cada 10 minutos está muriendo una mujer en el planeta por razones de género. Entonces, no es un tema local, es un tema ya global y la violencia, como ya lo saben ustedes, impide totalmente que las mujeres puedan aportar al, al desarrollo y sobre todo puedan aprender a defender sus vidas o a tener un sistema de alerta temprana colocado dentro de su chip. Entonces, si cada 10 minutos muere una mujer en el mundo por razones de género, vemos cuál es la crueldad de una cultura patriarcal que se niega a morir y que hoy ya se lo he expresado aquí. Quisiera simplemente detenerme en esto, aunque Carla también ha sido precisa, y es que, compañera, el femicidio fue tipificado por la lucha feminista. Nadie nos dio este delito de manera gratuita. Existe en el COI porque hubo una lucha permanente y persistente y que fuera aprobada en agosto del 2014 el delito llamado femicidio dentro del COI. Y amparado también en una norma constitucional que nos costó a las mujeres muchísimo. 2008, 2007 estuvimos en Montecristi construyendo todo lo que queríamos que se colocara dentro de la norma constitucional. No como asambleístas elegidas, sino como movimiento feminista que estuvo en primera línea construyendo todos y cada uno de los artículos que hoy están establecidos en nuestra norma constitucional. Y que luego eso, lógicamente, fue el mejoramiento de la ley orgánica para la erradicación de la violencia, también un proceso participativo, el Código Orgánico Integral, cuya tipificación la redactamos entre todas y todos. Por eso es clara y precisa cuando habla de la muerte por razones de género, que engloba también a las personas trans y a lo que hoy se suele llamar en el espacio social y en el espacio público como transfemicidios. Y la ley de reparación para familiares de víctimas de violencia, de víctimas de femicidio y muertes violentas, una de las últimas leyes que se pudo lograr aprobar en la Asamblea Nacional. El femicidio, dicen las compañeras, tiene este elemento que ha querido ser cambiado. Recuerden que ya lo han intentado y lo van a seguir intentando, que es la muerte de la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Un tema que olvida nuestro sistema judicial de manera recurrente y lo vamos a ver también ahí. Es cierto que establece una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Sin embargo, la lucha feminista y el litigio estratégico feminista ha logrado, en la mayoría de los casos, establecer agravante que nos ha permitido tener sentencias de 34 años, 8 meses hasta ahora, ¿no? Esto no significa que esa sentencia es una sentencia reparadora, sino simplemente es un indicativo hasta cuánto hemos logrado posicionar en términos de la sanción privativa de libertad. Es también importante establecer, no me quiere caminar esto, de que compañeras, una de las feministas más importantes en la cual nos hemos amparado tanto tiempo para construir estas demandas,
es que hoy en día, ¿qué es lo que está pasando, no? Le escuchaba a Rita Segato hace poco de decir en una entrevista que tenía vergüenza de ser un ser humano, de declararse un ser humano. Hemos llegado al punto de sentir dolor, vergüenza, indignación, rabia de considerar que estamos viviendo en una sociedad de seres humanos. Porque esa estructura de creencia es tan fuerte, dice Judy, que permite que algunos tipos de violencia se justifiquen o ni siquiera sean considerados como violencia. Así vemos que no se habla de asesinados, sino de bajas, y que no se menciona la guerra, sino de la lucha por la libertad. Bien estableció la compañera Anabel que hoy hablan de una guerra interna, de un conflicto interno que demanda una respuesta violenta también. La situación del femicidio o feminicidio, y ya ese es otro debate también, no implica solo el asesinato activo, sino que incluye también el mantenimiento de un clima de terror, uno en el que cualquier mujer, incluidas las mujeres trans, pueden ser asesinadas. Y aquí vemos que también es el camino propicio incluso para un suicidio instigado, que también forma parte de los nuevos escenarios de los que hablamos. Por terrible e individual que pueda ser cualquiera, dice Judith Butler, estas pérdidas se enmarcan en una estructura social que no considera que la vida de las mujeres, incluidas las mujeres trans, sean dignas de ser lloradas. Por descontado, quedan muchas cuestiones pendientes en torno a los usos del discurso de los recursos humanos o el recurso de regímenes legales que a menudo reproducen las desigualdades. Hoy, en mi territorio, la frontera sur, una de las ciudades más peligrosas de este país y del planeta, la gente ha normalizado las noticias sobre muertes diarias. Ha normalizado. Simplemente se cuentan las bajas. Y lo peor es que el discurso se repite. Por algo ha de ser. Por algo sucedió. Tal como cuando asesinan a una mujer en las redes sociales, dice, algo debió haber hecho. Algo cometió para que el marido haya actuado de esa manera. Se justifica el crimen de esa manera. No me voy a quedar en esto, sino quiero plantearles estas voces que deben ser escuchadas de familiares de víctimas de femicidio que cuando sucedieron los hechos expresaron. Dijo una al escuchar la sentencia de 34 años, 8 meses del femicida de su hermana, manifestó, yo solo quiero que regresen a mi hermana. Haré justicia con mis propias manos, dijo otra, mientras cogía una piedra grande y la metía en su bolso esperando que salga el femicida de su hermana. La sentencia no me devolverá a mi hija, pero al menos se hizo justicia, dijo otra, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tía, corre a salvar a mi mamá. Mi papá la va a matar, dijo Carlito, de 5 años, mientras corría a pedir ayuda a su tía junto a su hermanita de 3 años. Te cuidaré bien de Isra, dijo otra, mientras enterraba el cuerpo de su hija, de nacionalidad venezolana. Él llegó solo a recuperar a su nieta y enterrar a su hija en el Ecuador. La quise defender, pero la terminó matando, dijo otra familiar, mientras lloraba en la velación de su hija. Esta frase es importante de la madre de un femicida que le dijo a su hijo en plena sentencia, te hubieras muerto tú y no mi niña, exclamó la madre del femicida mientras ponía su testimonio en audiencia de juzgamiento. Son expresiones que van quedando y que no pueden olvidarse porque nos va dando cuenta de cómo se expresa el femicidio en un contexto cultural, social, político, económico en nuestro país. Hoy día me bajaba estas estadísticas aclarando que esto no es suficiente para hablar de los femicidios porque nos lleva al escenario de la contabilidad, del registro. Empezamos a registrar desde el año 2016, luego de una convención internacional de la CEPAL en Uruguay, donde se estableció una frase que fue muy importante para la feminista en América Latina y se dijo que lo que no se visibiliza no existe, que lo que no se visibiliza no existe y que era necesario empezar a registrar lo que estaba sucediendo, y miento, fue en el 2014. Entonces se regresó con la tarea de empezar a registrar
Y recuerdo que el cuadernito que utilizábamos para registrar los femicidios o las muertes o los asesinatos de las mujeres era un cuaderno espiral para empezar ahí a coger los datos que empezaban a aparecer. Hasta el día de hoy, el sistema judicial, existe una página en el Consejo de la Judicatura que es femicidio.es, que también fue construida colectivamente por el movimiento feminista y las compañeras que laboran en el Consejo de la Judicatura comprometidas con el tema. Hablan de 3.271 muertes violentas y femicidios en el Ecuador. Pero también dice el rango de edades, ¿no es cierto? El mayor porcentaje está entre mujeres de 25 y 34 años y le sigue entre mujeres de 15 y 24 años. 2.653 mujeres tenían menos de 44 años. El 86% de estas muertes son mestizas y le siguen las mujeres afroecuatorianas e indígenas. El rango de los agresores, el rango de edad de los agresores, está el mayor porcentaje entre 25 y 34 años y le siguen los de 15 y 24 años, lo que da una muestra de que son los jóvenes de estas últimas generaciones los que han exacerbado la violencia machista criminal. ¿Con cuál es el arma más utilizada para esto? El arma de fuego, casi el 60% de las armas que se utilizan para matar a las mujeres son armas de fuego, seguido por armas blancas. O sea, hablamos de cuchillo, machete, algo parecido así. Miren ustedes, y este cuadro es muy interesante porque también da cuenta del estado de los procesos de judicialización. Si ustedes se ponen a revisar, les invito a revisar esta página. Los femicidios en trámite son sumamente altos en los últimos años con respecto a los resueltos. Desde el año, es una cuestión que va en crecimiento, no es que, porque esto habla de la impunidad. Si en el año 2014 el 22% estaba en trámite y el 78% estaba resuelto, en el año 2025 o en el 2024, para decir que vamos a tomar el dato del año anterior, el 2.24% compañeras ha sido resuelto y el 97.76% está en trámite. De esto hay que hablar del sistema de judicialización y por lo que a veces muchas mujeres y muchos familiares prefieren no continuar con los procesos judiciales y a veces ni siquiera denunciarlos. Dijo una compañera muy bien, tenemos en lo que va del 2025 4.619 muertes, pero también tenemos que decir que el 68% de esas muertes son menores de edad, son niños. ¿Sí? También tengo que decirles a ustedes que en solo 10 días en Machala, en la provincia de El Oro, en mi provincia, tuvimos 43 muertes, que da un promedio de 4.3 muertes diarias, siendo Machala de la de mayores sucesos. Y ahorita escuchan que hay unos cohetes que suenan a mi alrededor, son los cohetes del anuncio de una balacera. Así funciona el sistema de terror y de criminalidad organizada en nuestros territorios. Miren ustedes, este dato que es muy importante para entender el contexto es que 350.000 adolescentes ecuatorianos abandonaron recientemente sus estudios forzados por la violencia, el hambre y la necesidad. Un adolescente muere cada 14 horas en el Ecuador. En mi provincia todos los días están matando adolescentes y niños, adolescentes. En el Ecuador existen 481 adolescentes y 31.000 adultos privados de su libertad. Solo 2 adolescentes están siendo procesados por delincuencia organizada. ¿Cuáles son los nuevos hallazgos que en mi territorio encontramos cuando empezamos a hablar de femicidio y de muertes violentas en las condiciones actuales? Los escenarios de violencia basada en género, trata y femicidio en contextos de criminalidad tienen múltiples variables hoy en día, que van desde el manejo de los escenarios y el uso de técnicas para cambiarlo todo, Hoy en día los femicidas, los agresores,
Los sicarios saben cómo manejar las escenas y cómo cambiarlas. Accidentes de tránsito, femicidios. Suicidios, femicidios. Que se resbaló, que se cayó y se murió y son femicidios. Y cuando llegan, todo el escenario ha sido cambiado, lijado, movido o desaparecido los vehículos donde fueron encontradas por un buen tiempo, que cuando los vuelven a encontrar, cualquier tipo de investigación del uso del luminol ha sido hasta cambiado el forro de los muebles y demás. ¿Qué se puede esperar de una situación como esa? Otro hallazgo que nosotros encontramos es que hay una incertidumbre por el futuro de las víctimas indirectas. Temen por su integridad y la de sus familiares porque es la ausencia de un Estado protector. Entierro hoy a mi familiar víctima de femicidio y de manera inmediata al siguiente día alguien me llama y me dice que si voy a declarar el día lunes o al siguiente día a la fiscalía, yo y mi familia vamos a ser asesinados. De tal manera que la gente opta por no denunciar o por no asistir más y sencillamente decir, lo vamos a dejar ahí o se lo vamos a dejar a Dios. También hay una influencia de la dinámica de los grupos delincuenciales organizados en la cultura y educación de la niñez. Esto es sumamente grave y creo que amerita otro taller para poder hablar más profundamente sobre este tema, pero hay una cultura en la niñez y adolescencia en base a las investigaciones que se están haciendo en nuestro territorio, donde hay una asimilación de una cultura criminal, sí, pero que me da lo que el Estado no me da: protección, seguridad, porque nadie habla de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, algunas de las cuales han sido asesinadas en estos contextos criminales, posmuerte de sus madres y posmuerte o desaparición también de sus padres. Solo este año este año pudimos detectar la muerte de 2 adolescentes que eran hijos de 2 víctimas de femicidio de nuestro territorio, cuyos casos nunca han sido resueltos. Miren ustedes cuáles son yo escuchaba mucho a las compañeras y me gustaba que nos peleemos la institucionalidad, ¿no? Pero el movimiento feminista en este país posicionó el femicidio, cambió la norma constitucional, elaboramos todas las normativas jurídicas hasta ahora existentes, hemos hecho que el Estado firme y todos los convenios internacionales. Sin embargo, a pesar de la existencia de todos los elementos que nos podrían ayudar a hacer mejor las cosas, existe un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia y un Sistema Nacional de Protección de Derechos, el uso del protocolo de investigación de muerte violenta no es utilizado en su gran mayoría. No es que no hay. ONU Mujeres lo ha vuelto a actualizar una vez más. No lo utilizan porque no quieren. El Consejo de la Judicatura estableció una resolución con una normativa que da prioridad a los casos de femicidio y de violencia basada en género para dar las audiencias, etcétera, para la celeridad de los procesos. Sin embargo, no se cumplen y se suspenden en cualquier momento. Entonces, nosotros hemos identificado que hoy, ahora, con respecto a 10 años atrás, existen serias deficiencias a la hora de hacer el levantamiento de los cuerpos. Es más, hay fiscales que ni siquiera van a hacer levantar el cuerpo y ustedes van a decir como abogadas, pero eso no es posible. Sí es posible y lo están haciendo. Están entregando esa responsabilidad para que la policía, la DINASE, al llegar al lugar que puede ser inhóspito o están muy ocupados, no acuda a la fiscalía para hacer el levantamiento. Y ese es el primer momento más importante para poder determinar lo que está pasando ahí. No se aplica este protocolo nacional. La realización de las autopsias son dudosas hoy en día. Hay víctimas de femicidio a las que hay que hacerle 2 o 3 veces la misma autopsia y aún así no se logra encontrar respuestas a las dudas que se tienen sobre su muerte. Hay una falta de articulación interinstitucional entre la fiscalía y los servidores policiales. Si tú levantaste el caso y te llaman a declarar después de 5 meses, 6 meses, 1 año, te has olvidado de todo, hasta del color o del tamaño del cuchillo con el cual esa persona fue asesinada. Existen medidas sustitutivas, pese a que la recomendación permanente ha sido a que no se le puede dar medida sustitutiva en casos de femicidio. Y lamentablemente, bajo el criterio del debido proceso,
A pesar de que se lo encuentra el femicida asesinando, matando a su víctima, se le sigue considerando inocente hasta que no se pruebe lo contrario, y eso genera mucho dolor cuando la Defensoría Pública lo hace. Hay una falta de celeridad en el ingreso al programa de los más buscados. Es increíble, pero este es un proceso tortuoso de fácil resolución por parte del Ministerio de Gobierno y del Ejecutivo si cambiaran el reglamento para poder incluir a las personas. Hasta el día de hoy han pasado, veía el día de ayer el cumpleaños de un hijo de una víctima de femicidio de 14 años. Su madre fue asesinada cuando él tenía 5 años delante de él, y han pasado 9 años y hasta ahora el femicida no ha sido incluido entre los más buscados. Hay una falta de celeridad en los procesos de extradición, eso ya se lo sabe. Aquí simplemente había hecho una cuestión que luego puede quedar para que ustedes revisen de lo que está pasando en este sentido, ¿no es cierto? Y la pregunta para nosotros vital ahora era si una sentencia judicial cierra un caso de femicidio. Y la respuesta en nombre de estos rostros, y que faltan muchos más de mi provincia, es no. Una sentencia no resuelve. Una sentencia, como muchas de las voces de los familiares que les leía en antes, no ha sido suficiente porque no hay una justicia reparadora. No existe una justicia reparadora. No solamente por parte del Estado, no solamente por parte del sistema judicial, sino por el Estado en su conjunto, en el sistema educativo, en el sistema de salud, en empleo, en seguridad, en todo. Los familiares son olvidados, son olvidados. No hay la protección y hay una ausencia total del Estado en la vida de los familiares, de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio o de muerte violenta. Y hay un dato todavía mucho más importante en esto, compañeras, es que en un territorio como el nuestro de frontera, con personas en situación de movilidad humana, ningún caso de femicidio de personas migrantes, de mujeres migrantes venezolanas, colombianas del día de hoy ha sido resuelto en el país. Y eso quiero que les quede muy claro, porque cuando cruzamos las variables de nacionalidad, de etnia, de edad, nos encontramos con el tema de que la impunidad es mucho más fuerte. Y por lo tanto, cualquier tipo de política pública de reparación y protección a sus familiares no ha existido y no se ha ejecutado hasta el día de hoy. Yo colocaba esta frase que no hay que olvidar, no hay que olvidar, porque hace poco leía algo que decía, recuérdame, ¿no? Recordar a las víctimas es hacerle justicia. Y nosotras desde el movimiento feminista tenemos que recordar a las víctimas de femicidio. No podemos olvidarlas. Muchas de ellas se quedaron en el olvido, se quedaron sin ningún tipo de solución, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo frente a esta situación, frente a un Estado que no resuelve, frente a una criminalidad que ha instaurado el miedo? Si es que ya se me termina, me avisa. Es que estamos regresando a las comunidades. ¿Ah? 2 Sí, minutos, ¿no? Rosa, sí. Ya. Y es que estamos regresando con mayor fuerza a las comunidades, que hay que retornar. Y una de las partes de esto, como bien lo han dicho ustedes, a las comunidades, a la escucha, a la memoria, a las convicciones. No podemos avergonzarnos de hablar de derechos humanos. Hay que volver a tomarse la palabra, hay que volver a nombrarlas y renombrarlas a todas las víctimas de femicidio, porque no son números, son vidas que hoy ya no existen para poder hablar en nombre de ellas. Hay que resistir los silencios estatales, el olvido y la fuga de los cautiverios. Mil disculpas, compañera, por eso es que nosotros hoy seguimos apostando por una apuesta por la paz y por la prevención de la violencia. Seguimos demandando y exigiendo la política pública de prevención, el acompañar a víctimas y sobrevivientes de los contextos más difíciles desde una perspectiva sociocomunitaria y familiar. Hay que acompañar y hay que litigar. Nosotras no solamente acompañamos, litigamos y acompañamos. Vamos juntos de la mano, y no solamente en el proceso judicial, sino que los familiares de las víctimas de femicidio se quedan en nuestro territorio para siempre con nosotras hasta cuando existamos en el medio también. Hay que trabajar con los jóvenes, porque las estadísticas nos muestran que el trabajo está ahí, en esa zona,
y para ello lo estamos haciendo de la mejor manera posible, volviendo a hablar con los chicos y chicas, sobre todo con adolescentes, con los niños, para trabajar sus situaciones ambientales, económicas, sociales, de estudio y más, porque queremos recuperar. Esta es una foto que recientemente se hicieron las chicas de esta semana, y cuando les vi esta foto que me pareció encantadora, mirar jóvenes de 14, de 15 años, la de en medio decía que ella quería ser Angela Davis. O sea, eso te llena de esperanza, ¿no? Porque si podemos hacer algo en el ahora, en este momento, por estas jóvenes, es probable que ellas no sumen la enorme lista y el enorme número que cada día sigue subiendo, que no solamente aparecen en los mapas de femicidio de aldea, del Consejo de la Judicatura, porque hay muchos casos, y en eso quiero ser claras, compañeras, que se habla de otro tipo de muertes, de suicidios, de accidentes y más, o de desapariciones, y que en realidad son femicidios que nunca han sido investigados, peor tipificados como tal. De tal manera que nuestra lista es mucho más grande de lo que hemos podido observar y ver hasta ahora. Y de ahí la necesidad de hacer el levantamiento in situ, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Todos los días registrar las muertes de las mujeres, jóvenes, niñas y de las desaparecidas, a las cuales nunca más se las vuelve a ver hasta ahora. Hasta ahí, compañeras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por tu intervención. Nos ha parecido muy importante rescatar cómo el tema de los femicidios muchas veces se justifica, ¿no es cierto? Que se ponen pretextos, se ponen justificaciones cuando se accede a la justicia con un tema de femicidio. También la importancia que tú mencionabas, que existe ya toda una normativa, unos protocolos que son importantes seguir, que son una disposición de seguir, pero que lamentablemente en el acceso a la justicia eso no ocurre a lo largo del proceso judicial, que hay varias etapas que se saltan, incluso del levantamiento de cadáveres. El tema de la falta de articulación que tú mencionabas, que quizás es algo que se puede rescatar a lo largo de todas las intervenciones de la tarde, noche de hoy. Y la importancia de mirar el femicidio también con una mirada interseccional, ¿no? Desde el territorio, desde la migración, desde la movilidad humana, desde qué está pasando también con las compañeras en los diferentes espacios en los que se encuentran, y cómo el femicidio también da cuenta, sí, de la lucha de las mujeres, pero también hay otros crímenes que están conexos al femicidio, y la importancia, lo que tú decías también, el tema de los hijos de hijas que quedan después del tema del crimen de femicidio. Y yo quisiera rescatar algo importante que tú lo colocaste al final, Rosa, que pese a todos estos espacios en los que, digamos, estamos un poco mirando cuáles son los retos que tenemos, también hay un espacio de esperanza, ¿no es cierto? Al ver la foto que tú nos compartías ahí, también se mira espacios de esperanza, de tejido social, que es lo que esperamos hacer también desde diferentes lugares y desde los espacios en los que nos encontramos. Con eso cierro la intervención de Rosa. Voy a ir en el orden que intervinieron las compañeras. Le voy a dar la palabra a Carla. Carla, hay una pregunta que te la hago a ti precisamente porque tú topaste masculinidades al final. Y es que nos pregunta una compañera, y es, ¿a quién se puede acudir y cómo lidiar con el resurgimiento de la ultraderecha y el conservadurismo a nivel global? ¿No es cierto? Pensando en que otra vez aparecen, sobre todo en las redes sociales, esta idea de resurgimiento. La compañera habla de la manósfera, que entendemos que es este espacio de blogs, de redes, donde se reúnen quizás virtualmente varios hombres para rescatar estos temas más de machismo estructural, que vuelven a la escena con nuevos discursos para tratar de llegar a los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer para evitar estos espacios que son ya más de conexiones en redes, ¿no es cierto? Desde todos los procesos también de seguridad que se tiene. No sé, ahí qué nos puedes comentar, Carla. A ver, lo primero que tengo que decir es que estoy completamente de acuerdo con la exposición de mis contertulias, y me ha parecido, o sea, las reflexiones que ha traído Anabel son realmente muy agudas, y también nos permiten contextualizar el femicidio desde lo estructural. Y Rosa nos aporta estas datos, reflexiones y vivencias completamente impactantes ya en los territorios. Creo que han sido unas presentaciones
pues excelentes y súper complementarias, ¿no? Ahora sí voy a lo que alguien me preguntaba, ¿no? Esto de un poco qué es la masculinidad hegemónica. Le he preguntado a la inteligencia artificial para que me dé una respuesta así como sencilla para no darme tantas vueltas y dice, es un concepto que describe el modelo de masculinidad, es decir, de ser, de cómo ser hombre, que es socialmente dominante y valorado, que a menudo se asocia con la fuerza, la competitividad y la dominación, tanto sobre otras masculinidades, claro, aquellas que son género diversas, como sobre las mujeres. Claro, entonces la masculinidad hegemónica es aquella que mira como em, que mira al hombre cabeza de familia, al hombre que sostiene económicamente, sí, a la familia, al que es competitivo, que tiene un trabajo estable, que tiene capacidades económicas y por tanto, y eso le concede el poder en las relaciones familiares, diría yo. Claro, esta masculinidad no se quiere ver nunca vulnerable, que es lo que yo decía en la presentación, y además es agresiva con las otras formas de ser, ¿no? Con las personas que son gays, lesbianas, travestis, son agresivas con las mujeres, y esta es la masculinidad hegemónica que muchas veces reproducimos, ¿no? Hombres y mujeres que se reproducen en la sociedad a través de los chistes, a través de, sí, del, mi hijita, consígase a alguien que tenga plata, que la mantenga. Y estas frases que las oímos, no sé si las repetimos nosotros, no estoy queriendo penalizar de ninguna manera, lo que quiero decir es que hay que estar atentos a estas formas de expresión que a veces lo que hacen es reproducir estas masculinidades, esta masculinidad hegemónica, que sobre todo es agresiva. No quiere decir que está mal tener dinero, lo que está mal es ser agresivo con el resto que no es igual a uno. Esto, por ahí va la lógica de la masculinidad hegemónica, de la necesidad como de criticarla, de cuestionarla y de no, sí, de no reproducirla, ¿vale? Y lo otro, lo de la manósfera, me parece absolutamente preocupante. Hay una serie en Netflix, no sé si ya la vieron, pero es una serie que está revolucionando y creo que la persona que me preguntó ya vio la serie. Se llama Adolescence o Adolescencia. Adolescencia, la estoy escribiendo aquí en el chat, que aborda justamente un caso de un femicidio por parte de un chico de 12 años, me parece, y la serie, bueno, no estoy haciendo spoiler porque esto se presenta en el mismo resumen de la serie, pero la serie va de cómo la manósfera y un poco esta inserción en la manósfera de este chico lo lleva a cometer este crimen, ¿no? El punto es que, ¿cómo combatirlo? Yo creo que lo importante es trabajar en los cimientos culturales, ¿no? Es decir, ahora más que nunca necesitamos ser más fuertes las mujeres y necesitamos educar no solo a mujeres, sino también a hombres, desde pequeños, desde la escuela. Los desafíos son muchos, es muy difícil ahora las redes sociales y las formas de interacción nos plantean muchísimos desafíos para los y las que tenemos hijos. Vemos cómo el mundo transcurre frente a nuestros ojos sin entender a veces ni la mitad. Necesitamos hacer un esfuerzo por entender ese mundo, por entender las formas en que se comunican y por transmitir un mensaje no, de respeto, de dignidad, sí, de paz, de construcción de paz. Estamos en un momento en que tenemos muchos desafíos y yo apelaría a la necesidad de volvernos a la cultura, a la educación, a los valores. Cada uno, cada uno y cada una de nosotros y nosotras para contraponer, para revertir un poco esta predominancia que vemos de estas derechas tan agresivas y además tan mediáticas que estamos viendo y que nos inundan todos los espacios y que a veces nos dejan la esperanza. Yo justo hoy hablaba o que a veces nos quitan la esperanza, perdón. Y yo justo hablaba hoy de esta frase que mencionaba Rosa, de Rita Segato, de
hay momentos que no quisiera ser más un ser humano por todo lo que pasa. Lo de los bebés de esta semana me conmovió profundamente. Bueno, ya son reflexiones más amplias, no me quiero extender tantísimo, pero lo que quiero decir es necesitamos resistir. Hoy la resistencia es más importante que nunca. Necesitamos educar y estar alertas a través de la presencia y de la presencia en la educación, en la cultura y para contraponer los valores de estos que están siendo tan agresivos. Ahí lo dejo. Ahí dejo esas respuestas. Muchísimas gracias, Carla. Creo que nos has y también puesto en escena todo el tema de la masculinidad hegemónica en estos espacios, ¿no? Donde también hay varios comentarios en las redes y donde también hay consumo, digamos, de otro tipo de edades desde más adolescentes y cómo estas construcciones culturales también pueden a lo largo del tiempo traer muchos espacios de violencia. Entonces, es importante lo que tú has mencionado, como volver a estos espacios de diálogo y de comunicación. Le voy a dar ahora la palabra a Anabel con una pregunta que nos parecía también importante de acuerdo a lo que tú interviniste, Anabel, que era, ¿cómo pueden las políticas públicas de seguridad tener una perspectiva de género, Anabel? Desde tu experiencia, ¿qué te parece? ¿Cómo serían estas políticas? Bien, sí, muchísimas gracias. Me parece una pregunta sumamente importante. Bueno, creo que hay muchas aristas ahí y considero además que quizás si Carla luego puede complementar con su experiencia en temas de seguridad, pero digamos desde mi punto de vista yo podría señalar algo de lo que ya se habló, ¿no? Esta recuperación de los espacios, del territorio. El tema, por ejemplo, de que si las políticas de seguridad no están acompañadas de políticas sociales, no nos conducen a ninguna parte. Yo soy de una provincia, yo soy de Esmeraldas, por ejemplo. ¿Y qué he escuchado yo a compañeras mías que son activistas allá? Me dicen, "O sea, tú no vas a lograr cambiar la realidad de Esmeraldas metiendo un tanque de guerra, llevando simplemente soldados y haciendo operativos, que sí, que son necesarios, pero sí, los niños no pueden ir a las escuelas si sus padres no tienen trabajo, si no hay agua potable, si no hay servicios básicos, si no hay alcantarillado, si no hay eso que implica poder tener las condiciones mínimas para vivir con dignidad. O sea, no va a cambiar la realidad, ¿no? Esta visión que se tiene además de las ciudades a veces sin pensar en las mujeres y en los niños. O sea, y que fue, por ejemplo, un tema de lo que pasó en Ciudad Juárez, por poner un ejemplo, ¿no? En Ciudad Juárez, en el trayecto que las mujeres caminaban hacia la maquila, no había transporte público, no había alumbrado, no había presencia de nada. Entonces, sin eso, las mujeres estamos expuestas, los niños, las niñas, los adolescentes están expuestos. O sea, creería yo que esa perspectiva de género tiene que haber en temas de seguridad. O sea, esas políticas de seguridad tienen que estar acompañadas de condiciones de dignidad. Eso es lo que diría yo, condiciones de una vida digna que nos permita en nuestros espacios, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, vivir con dignidad. Y recuperar esos espacios, poder salir, tener, por ejemplo, el hecho de lo que yo decía, a mí me pasa mucho últimamente, yo no quiero a cierta hora ya salir, ni siquiera a la tienda, porque o sea, realmente estamos en unas condiciones en las que nos están replegando hacia, eh, hacia las casas y hacia no movernos y a ciertas horas del día, tener mucho temor. Y esa es la realidad que debería cambiar, ¿no? Y principalmente las más afectadas somos las mujeres. Pero, insisto, conociendo digamos, la experticia, el conocimiento de Carla, si ella tal vez pudiera complementar este tema, porque a mí me parece súper importante, le agradecería un montón. O sea, para tomarte la posta, solo lo que dices está muy bien. O sea, las ciudades tienen que tener un diseño que sea inclusivo. O sea, por ejemplo, las veredas deberían permitir a los coches con madres con bebés eh, recorrer la vereda con seguridad. Y eso no ocurre en Quito, no ocurre en otras ciudades, no tenemos alumbrado. Cosas tan sencillas como la parada de bus que debería tener luz.
no tiene, y claro, el diseño de las urbes también acompañan la seguridad y esto son cosas que no nos planteamos ni siquiera porque estamos día a día en la supervivencia, o sea, la precarización de las condiciones de vida nos hace em, recluirnos casi al individual para no pensar en las cuestiones más comunitarias y más estructurales. Ya el pensar en el diseño inclusivo de la ciudad es como una discusión que no podemos tener en este momento cuando estamos contando tantos muertos cada hora y cada día. Entonces estamos en una situación de mucha desesperanza, de supervivencia que no nos permite ver más allá, cuando sí, efectivamente, deberíamos plantear, como tú dices, como diseños más inclusivos de la ciudad. Todo habla de la seguridad y este rato hemos abandonado estos espacios y no sé si deberíamos retomarlos. La violencia este rato está siendo excesivamente agobiante. Hay que trabajar, hay que dar prioridad a esto en este momento, pero espero que en algún momento podamos retomar estas discusiones para garantizarnos como un poco más de tranquilidad en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Anabel y Carla, por esa articulación también. Pues estábamos hablando de estos espacios de articulación. Creo que estaba ahí como perfecto el espacio. Y una pregunta para Rosa es, pensando un poco ya desde las organizaciones sociales, era Rosa, ¿cómo organizarnos las mujeres en el contexto de crimen organizado? Una compañera nos ponía en el chat, ¿cómo podemos involucrar escuelas, medios, redes sociales para prevenir la violencia, ¿no? Quizás cómo organizarnos en un contexto de crisis del crimen organizado y también en un contexto de polarización en el que nos encontramos en este momento. Compañeras, nosotras, nuestro espacio de trabajo, la Casa Morada, como le llamamos, la casa de nosotras, está ubicada en Puerto Bolívar, que es la zona cero. Y muchos se preguntarán cómo, no solamente muchos se preguntan, el mismo GOE, el GIR, las autoridades nos preguntan por qué seguimos aquí. No es tan fácil vivir aquí, pero esta es nuestra casa, el lugar donde nosotros compramos hace muchos años este espacio, es nuestro mundo. Y cuando decidimos venir acá, sabíamos que veníamos a una zona donde ya en el 2007 se veía venir escenarios más difíciles, porque esta no es una guerra de ahora, esto es una guerra anunciada, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde que ustedes se acordarán, el notario Cabrera en la ciudad de Machala. Entonces, quien no tenga memoria podrá decir que las cosas tienen otro inicio, y no es así. El narcotráfico, el lavado de dólares, de activos, la actividad minera, camaronera, bananera, tiene rostros, tiene nombres y tiene tiempos. Y algún momento creo que al feminismo le va a tocar la responsabilidad también de escribir sobre eso, aún sabiendo lo que eso va a significar, pero tendremos que sentarnos a hablar de ello. Entonces, nosotras vivimos aquí y no es por decirles algo feo, pero al frente estallan bombas, atrás estallan bombas, disparos por un lado, disparos por otro lado. Nosotras nos hemos capacitado en temas de seguridad, sabemos cómo vestirnos, cómo actuar, qué hacer. No digo que por eso estamos ya listas, sino que nos hemos capacitado, manejamos esa ruta, pero hay algo más importante que todo eso. Nuestra población es de esos territorios. Nosotras trabajamos con poblaciones de alto riesgo y por eso hasta el día de hoy, no digo por siempre, pero hasta ahora no nos ha pasado nada. Podemos entrar. Lógicamente conocemos los contextos, pedimos permisos para entrar, nos protegen de alguna manera, no nos han hecho daño hasta ahora, porque miramos a todo el mundo como seres humanos también, compañera, eso es sumamente importante. Lo que hoy estamos viviendo tiene causas estructurales que muy bien nos han explicado las compañeras. Y la única respuesta que el Estado tiene desde hace muchísimo tiempo es la punitividad. Y la población carcelaria ha subido 10 veces más, mucho más, no solamente en el Ecuador y en América Latina. ¿Eso ha disminuido el consumo de droga, el tráfico de droga? No, no y 1000 veces no. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. La respuesta no es esa. Sin embargo, pese a los estudios, y aquí sí les voy a precisar, compañeras, que sobre criminalidad organizada existe en el país y en territorios graves como los nuestros, el gobierno, la única respuesta que ha dado es
la punitividad, cuando sabe muy bien que hay otros elementos que son sustanciales de enfrentarlos en el ahora. Entonces, primero, nosotras estamos aquí en el territorio, trabajamos con la gente de aquí mismo, sabemos quiénes son, hemos adecuado nuestra ficha porque nosotros tenemos 2 servicios de atención, una casa de protección y un centro de atención integral Rosa Vivar. Actualmente las casas y centros tienen 2 meses sin pago y muchos de los gastos no los cubre el Estado. Lo hacemos a través del voluntariado, de la minga, de la cooperación internacional que ha sido sacada del territorio por dictámenes del gobierno norteamericano. Por lo tanto, muchos de esos apoyos se han ido también del territorio y que tampoco hemos podido hablar en este evento, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bien, nosotros escogimos, con el apoyo de otras personas, trabajar en las unidades educativas de alto riesgo. No nos fuimos a los colegios más seguros, nos fuimos a los más inseguros. Y a trabajar en comunidades piloto también. Y ahí le estamos colocando todo lo que hemos aprendido, desaprendido, otras metodologías. Recibimos a los adolescentes aquí, trabajamos con ellos y hay que escucharle a la gente, hay que escucharle mucho, ¿no? Hay que ver cómo es. Algunas se podrán a lo mejor decir que eso no sirve. Compañeras, un plato de comida para una persona es fundamental. Y recuerdo este domingo decía una chica, y cuando tenga hambre puedo tocarle la puerta para que me ayude a comer. O sea, la gente tiene esas realidades. ¿Y usted qué le debe decir? Usted tiene que generar empatía y compromiso con esa realidad. Entonces, nosotras no nos vamos a poner a enfrentar a las bandas porque hay 62 bandas actualmente en mi ciudad. 62. Que es un número difícil de hablar. Y duele porque muchos de esos chicos nosotros en los barrios los hemos conocido. Los vimos de niños, pero también conocíamos sus realidades y sus vidas. En el 2016 el Estado sabía, la policía sabía que en los mares surcaban lanchas rápidas de 75 HP, niños de 7, 8 años haciendo ensayos de disparos de armas de alto calibre. ¿Cómo entran las armas a nuestro país? Se han establecido espacios de entrenamiento. Las armas entraron cuando los mineros, los bananeros y los camaroneros quisieron proteger sus territorios a través de las armas. Y el contrabando, pues por supuesto, permitió que entre no solamente eso, sino muchas cosas más, ¿no? Entonces, nosotras lo que estamos haciendo actualmente es eso, no dejamos de litigar, no dejamos de atender. Ahora hemos adecuado nuestras matrices, todo lo que el Estado no hace, y nos toca resolver en el día a día. Y por eso es que amo tanto a mis compañeras de Lilas en Acción, a la Fundación Pueblo, a mis compañeras que trabajan en esto y que lo saben. Nos toca resolver en el día a día cómo trasladar a una sobreviviente de violencia de alto riesgo a otro país. Cómo enterrar a una víctima de femicidio que no tiene ni un hueco ni una caja. Cómo comprarle la ropa y la corona que se merece por respeto. Nosotras asistimos a los sepelios. Vamos con nuestra corona que tiene un costo de $20, pero se merece eso y más. O sea, no podemos dejar de hacerlo. Y ha habido semanas que hemos tenido que enterrar a 6 compañeras que han significado $120 que no tenemos, pero que se lo merecen porque eran mujeres jóvenes que no merecen ninguna mujer morir por razones de género o por violencia machista criminal. Entonces, implica ese acercamiento, ese estar, ese hacer presencia, aprender a cuidarse. A veces unas compañeras me dicen, y los familiares dicen, pero ¿cómo le llamo? Porque me controlan mis celulares cuando entro al barrio. Y ellos dicen entonces, póngame su nombre como la Azúcar, la Bella. O sea, nuestros nombres cambian, ¿no? Para poder identificarnos y para poder activarnos. Hicimos un convenio con la Universidad Técnica de Machala. Hemos creado un nuevo software que se llama Sigmo. Vamos a tener una plataforma digital de acompañamiento y lo más importante es que vamos a tener un botón de pánico, no al estilo de los PC, sino un botón de pánico que a finales del año lo vamos a tener para saber exactamente dónde está la víctima. Nosotras no esperamos que nos vengan a ver. Nosotras vamos, compañeras, al territorio.
Por eso es que no nos gusta cuando hay compañeras que no conocen cómo significa esto, porque también arriesga tu vida, tu salud mental. Nuestros equipos técnicos, nosotros trabajamos 24/7, nunca cerramos la atención y hacemos turno. Una compañera abogada, psicóloga, trabajadora social, sabe preparar alimentos muy bien, pero hoy las víctimas no vienen solo con una herida en el cuerpo, una tentativa de femicidio, vienen con problemas de salud mental, productos de la violencia, vienen con problemas de ITS, vienen con problemas crónicos y graves en sillas de ruedas porque la bala se le quedó en el cuerpo o en la cabeza. O sea, o vienen adictas, porque la condición de violencia y de criminalidad te obligó también a entrar al mundo de las drogas. Entonces, es una situación bastante fuerte, pero que solamente esta militancia que nosotros llamamos este acuerpamiento y este apapachamiento feminista por estas causas con otras mujeres nos permite todavía sobrevivir. Y hay esta articulación que también es importante. Nadie hace las cosas solas. Nadie hace las cosas sola. Necesitamos más unidad, más respeto, más reconocimiento entre nosotras a saber lo que cada una hace, ¿vale? Menos mentiras, menos división. Yo he escuchado a gente que dice que por qué el movimiento feminista se mete en la lucha de las madres, de los familiares de las víctimas de femicidio. Fue el feminismo quien hizo esto. Y solo el feminismo puede litigar, puede acompañar y puede estar en primera línea cuando un femicidio se da. Así que hay que trabajar con mayor propiedad de eso, pero también hay que sistematizar. Yo creo que Anabel, Carla y compañeras que están aquí en esta plataforma ahorita, hay que escribir, hay que levantar en memoria colectiva para que se sepa lo que hicimos y lo que estamos haciendo y lo que nos toca todavía por hacer, porque hay que volver a la resistencia para que este Estado reaccione. Y no va a ser fácil, no vamos a salir de esto mañana, compañeras, y no hay fórmula posible, porque cada territorio es diferente a otro. Cada composición difiere de un lado a otro y eso nos pasa aquí también, porque el delito, el machismo criminal también se mueve. También tenemos femicidios de Manaví que volvieron a matar en El Oro, por decir un caso, ¿no? Entonces hay que aprender a mirar lo que los ojos no ven, pero que el cerebro y el corazón sí lo puede hacer. Así que, y vamos a ir construyendo y ojalá podamos también trabajar esta construcción de una memoria colectiva, que lo que se hace en un territorio pueda servir a otro, o lo que ustedes estén haciendo nos sirvan. Nosotros con los chicos vamos a hacer un intercambio con Esmeralda, porque son territorios parecidos en términos de inseguridad, para mirar también qué están haciendo allá y para compartir lo que nosotros hacemos. Y ojalá podamos tener esta política de que Carla, Lidia puedan venir al Oro, siempre serán bienvenidas, puedan venir a hacer su voluntariado, su pasantía, su intercambio de experiencia, lo que quieran. Que un buen café y un buen majado de verde nunca va a faltar cuando hay cariño y cuando hay voluntad colectiva para trabajar, compas. Rosita, yo también quiero. Yo Claro que sí, Anabel, también. claro que sí. Muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias, Carla y Anabel, por sus intervenciones. Estábamos con una compañera que está alzando también la mano. Vamos a pedir mil disculpas, pero ya ven, son 8:30. Nos hemos ido ya media hora más de lo que teníamos planificado el foro para la tarde de hoy. Le pedimos a Betty que nos haga llegar, por favor, su pregunta a los chats o también al foro. Queremos terminar como cerrar con tres cosas importantes para la tarde de hoy. La primera era que yo quería pues rescatar estos espacios que también son espacios de prevención de la violencia y no dejar de decir que hay políticas públicas también desde los gobiernos locales que pueden, que están ahorita trabajando en los territorios justamente para prevenir la violencia de género, que también hay espacios, no quería dejar de decir el Guarmi Pichincha y la línea 166 en estos espacios también para proteger a las víctimas de violencia de género en la provincia de Pichincha. Y quería como también rescatar ahora un corte comercial, que no se olviden de poner por favor, la asistencia en los chats, que por eso han estado las compañeras de ahí para que se registren su asistencia. Ese era el otro punto. Y el otro punto quería cerrar también con un poco lo que decía Carla, con lo que decía Anabel y con lo que decía Rosa,
que es que estamos en un momento donde hay muchas tensiones, muchas polarizaciones en el espacio actual de la política, y la idea de este espacio también es como rescatar el tema de la unidad, del respeto y de la articulación. Y también hemos tenido como varios espacios en el foro que nos comentaban como algunas cosas que queríamos también sacar a la luz, rescatar ahora también algunos comentarios de las compañeras que nos han estado pues felicitando también a las panelistas por los espacios, pero también nos comentaban que no habíamos dejado entrar a alguna compañera al foro, y nosotros queríamos decir que en estos espacios también hay espacios de tensión entre las organizaciones. Como ustedes saben, estamos en un momento de polarización muy fuerte en el país, de polarizaciones en todos los sentidos, con una crisis que está también tratando de desarticular o desunir a las organizaciones de la sociedad civil en todos los espacios, no solo en el espacio de las organizaciones de mujeres. Y nosotros hemos evitado, como sabemos que existen estas tensiones entre varias organizaciones, hemos tratado también de evitar que estas tensiones salgan en el foro, que lo que intenta es tener un diálogo con expertas, con compañeras que conocen sobre la temática en específica, y que más bien reconocemos como las luchas, porque muchas de las personas que nos están acompañando acá son madres de víctimas de femicidio, familiares de víctimas de femicidio. Reconocemos las luchas que hacen las compañeras en todos los espacios, pero también queríamos como tener un espacio de autocuidado, de evitar tensiones y de prevenir, ¿no?, cualquier tipo de conflictividades que puedan existir y que van a existir en todos los espacios y en todas las organizaciones, pero ha sido más bien como un espacio de prevención para evitar que en vez de articularnos, que es lo que nosotros pretendemos, haya más espacios o que las redes se conviertan en un espacio de desarticulación de las organizaciones de la sociedad civil. Más bien les invitamos a que mantengan diálogos específicos y a tratar de que, como decía Rosa al final, como le decía también a Anabel en las políticas y Carla un poco, que es importante como mirar esta memoria colectiva y mirar cómo el femicidio, precisamente la tipificación del femicidio, respondió a luchas articuladas de las organizaciones de mujeres, y cómo en estos momentos álgidos en que vivimos ahorita en el país llamamos a esta articulación de las organizaciones, a sentarse en la mesa, a mirar cuáles son las cosas que nos separan, porque nunca vamos a estar de acuerdo en todo, y a mirar cuáles son las cosas que nos juntan. Y creo que el sacar los puntos a la luz de las cosas que nos juntan van a hacer que las cosas también cambien, que nos encontremos, que analicemos y que podamos tener unos tejidos sociales muy importantes, que es lo que sacábamos y recalcábamos en la mesa ahora, que la importancia es el tejido social. No les queremos dejar, sino ya para que puedan ir a sus casas a descansar, agradecerles a todas las compañeras que han estado aquí, también a recordarles como que estamos aquí también para tejer estos espacios de lucha colectiva, que les agradecemos a las compañeras y que también desde la Prefectura de Pichincha les mandamos un abrazo sororo, y les invitamos también a mantener espacios de diálogo de las organizaciones en espacios ya de ustedes, donde ustedes se encuentran y donde pueden también generar espacios de desencuentros, siempre en el marco del respeto, de sacar la memoria a la luz y de estar siempre en permanente diálogo y discusión, ¿no? Yo siempre digo que siempre tenemos espacios donde hay discusiones, pero que siempre hay puntos de encuentro y en común. Así es que un abrazo y buena noche con todas. Gracias, compañeras. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Conocimiento, gracias, Compañeras, muchas gracias. gracias. Muchas gracias con todos.